Amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. Copyright, Copyleft y Creative Commons. Las licencias son permisos otorgados por el titular de los derechos de autor para su contenido. Las licencias pueden aplicarse a material protegido por derechos de autor para dar permiso a ciertos usos del material. En estos casos, los derechos de autor siguen en manos del creador, pero éste ha decidido permitir que otros utilicen su obra. A veces las licencias se compran y a veces las da libremente el creador. Las licencias pueden aplicarse para permitir la reutilización, la redistribución, las obras derivadas y el uso comercial, como en el caso del copyright, copyleft y Creative Commons. Copyright o derechos de autor. En esencia, los derechos de autor son un conjunto de derechos que se aplican a la expresión de una idea. Establece al autor como creador de una obra intelectual y crea derechos legales exclusivos para que el autor controle la duplicación, la ejecución o la distribución de sus obras creativas. Así, por ejemplo, el escritor de un libro que transforma la idea de una novela en un manuscrito se encontrará con que los derechos de autor protegen su manuscrito, pero no su idea o argumento. Del mismo modo, para un diseñador, la propia obra de arte estaría protegida por los derechos de autor y tendría los derechos sobre su uso. Los derechos de autor son uno de los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, las marcas y los derechos de diseño, que permiten al creador explotar su obra concediendo a otros la licencia para utilizarla. En el momento en que se crea una obra, esta pasa automáticamente a tener derechos de autor. Algunos ejemplos de obras son las obras literarias, los dibujos, las pinturas, las fotografías, las películas, la música y las grabaciones de sonido, y más recientemente, los programas informáticos. Derechos de autor y propiedad física. Mucha gente confunde los derechos de autor con la propiedad física. Aunque se denomina derecho de propiedad intelectual, en realidad no es una propiedad en el mismo sentido que posees una casa o un auto. Esto se debe a que esencialmente los derechos de autor son un derecho a copiar la expresión de una idea. Es decir, más que un derecho a propiedad limitado, es un derecho de copia. La razón de la distinción entre los derechos de autor y los derechos de propiedad en general es que una vez que se ha realizado el esfuerzo inicial para producir una obra de arte o un manuscrito, puede reproducirse infinitamente con poco o ningún costo adicional. Esto es muy diferente a la propiedad física, que se desgastará lentamente. Además, si por ejemplo alguien otorga una copia de la obra de arte, esto no disminuye el propio uso de la misma. Todos podemos tener una copia sin que nadie salga perdiendo. De nuevo, en contraste con la propiedad física, si poseo un auto, solo yo puedo conducirlo, ya que solo una persona a la vez puede usarlo. ¿Cuándo expiran los derechos de autor? Una vez que finaliza el periodo de derechos de autor, la obra entra en el dominio público y pasa a estar disponible libremente para que cualquiera pueda utilizarla y extraer ideas de ella.
El dominio público es una fuente de inspiración y material cada vez más valioso. La música folclórica y el blues son quizás las fuentes más evidentes de creatividad que reutilizan sin reparos viejas canciones de forma novedosa. El plazo actual de los derechos de autor, por ejemplo, en el Reino Unido y en Estados Unidos, es de 70 años después de la muerte del propietario. Los derechos de autor solo pueden ampliarse mediante cambios en la legislación, a menudo para cumplir con un acuerdo internacional como los desarrollados a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor de 1996 amplió los mismos a los programas de computadora. El derecho de copia. La imprenta fue uno de los avances técnicos más importantes de la historia, que transformó la difusión del conocimiento. El desarrollo de los tipos móviles por parte de Gutenberg revolucionó el proceso de producción de libros. Hasta ese momento, el método de copiar una obra, por ejemplo, que estuviese escrita a mano, solo era posible mediante una gran inversión de materiales y trabajo físico. Con la capacidad de reproducir grandes cantidades de textos, pero sin control sobre quién lo hacía, los editores pronto empezaron a preocuparse de que otros reimprimieran sus libros. También se suponía que los editores eran los dueños de las obras impresas a perpetuidad. Esto era una fuente de quejas constante por parte de los filósofos de la Ilustración, preocupados por las restricciones al flujo del conocimiento y la tentación de los editores de libros de fijar sus precios lo más alto posible. Con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de utilizar la información que se desarrollan continuamente, sirven para cuestionar los supuestos sobre los derechos de autor y la creatividad. La actual criminalización de la piratería, el robo de datos y la piratería informática son las últimas salvas de las industrias que intentan restringir el flujo y el uso del trabajo creativo. Es interesante observar que los propietarios de estas obras creativas rara vez son los creadores, y la presión para ampliar y reforzar los derechos de autor procede casi exclusivamente de las empresas multinacionales. El copyleft. El copyleft es un juego de palabras con la palabra copyright, la cual es la práctica de ofrecer a los usuarios el derecho a distribuir y modificar libremente la obra original, pero solo con la condición de que las obras derivadas tengan los mismos derechos. Es similar a la estipulación Share Alike de las licencias Creative Commons. Las licencias copyleft a menudo se encuentran en los paquetes de software, pero pueden utilizarse realmente con cualquier obra. El copyleft permite licenciar un diseño de manera que su uso suponga una transformación en la forma en la que otros pueden utilizarlo. Abre un espacio de libertad y creatividad para que otros se basen en su trabajo y para que una persona haga lo mismo con el suyo. Esto podría tener consecuencias de gran alcance para la colaboración y la creatividad. Algunos ejemplos de estos son la BBC Creative Archive, el archive.org, Local Records, Wikipedia, Indymedia y muchos otros en Internet. Si como diseñadores, por ejemplo, formamos una industria genuinamente imaginativa y creativa, deberíamos aprovechar ese potencial y utilizar nuestros conocimientos y habilidades colectivas para producir un trabajo que tenga verdaderos beneficios sociales. Aprovechar la oportunidad de utilizar las licencias Creative Commons o copyleft es trabajar con los demás, compartir ideas y conocimientos y contribuir al fondo de la cultura y la creatividad. Creative Commons. Creative Commons es una organización internacional sin ánimos de lucro que proporciona licencias gratuitas para que los creadores las utilicen al poner sus obras a disposición del público. Estas licencias ayudan al creador a dar permiso para que otros utilicen la obra de antemano bajo ciertas condiciones. Cada vez que se crea una obra, como cuando se escribe un artículo de una revista o se toma una fotografía,
esta obra queda automáticamente protegida por derechos de autor. La protección de los derechos de autor impide que otros utilicen la obra de determinadas maneras, como por ejemplo copiarla o ponerla en línea. Las licencias Creative Commons permiten al creador de la obra elegir cómo quiere que otros la utilicen. Cuando un creador publica su obra con una licencia Creative Commons, los miembros del público saben lo que pueden y no pueden hacer con la misma. Esto significa que solo tienen que pedir permiso al creador cuando quieran utilizar la obra de una forma no permitida por la licencia. Lo mejor es que todas las licencias Creative Commons permiten utilizar las obras con fines educativos. Por lo tanto, los profesores y estudiantes pueden copiar, compartir y a veces modificar y remezclar libremente una obra Creative Commons sin tener que pedir permiso al creador. Creative Commons es el sistema de licencias libres más utilizado y accesible. Las licencias también pueden ser aplicadas por entidades comerciales que poseen los derechos de autor de un elemento, como un artículo de una revista. Estas licencias suelen establecer un uso limitado para los usuarios y están disponibles a cambio de una cuota. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.